La salvación en la época primitiva. La voluntad salvadora de Dios se mostró más fuerte que el poder del pecado, y empezó a manifestarse y actuar a favor del hombre desde el principio. La caída no se resuelve con el castigo, aunque éste existe, sino con una promesa de salvación, la primera que se escuchó en la historia. A partir de ese momento, la historia del hombre es historia de su salvación, y la voluntad salvífica de Dios es una constante en su relación con el pueblo escogido, Israel, en el que empieza a manifestar su poder salvador y el que convierte en un vehículo histórico para que la salvación prometida alcance a todos los hombres. En cierto modo, podríamos decir que al lado de la mala noticia del pecado del hombre, nace la buena noticia de salvación y redención de su raza. Una de sus primeras acciones salvadoras hace beneficiario a Noé, ante la decisión de borrar el pecado que cubre la tierra. El Señor va a enviar un diluvio sobre ella, pero preservará a Noé de la catástrofe. Le pesó al Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo el Señor: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Dios escogió a Abraham, lo apartó del mundo pecador y le hizo una promesa. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Más tarde se manifiesta ante Israel como el Señor del gran poder, para liberarlos de la esclavitud de Egipto por manos de Moisés. Porque cuando los caballos del faraón y los carros con sus guerreros entraron en el mar, el Señor hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos, mientras que los israelitas pasaron a pie por medio del mar. Todas las obras de poder con que Dios salva a Israel a lo largo de su historia son importantes. Jeremías anuncia un Mesías al que da el nombre de Germén. Mirad qué días vienen, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un Germén justo, reinará un rey prudente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá e Israel vivirá en seguro. Y este es el nombre con que llamarán: Yahvé, justicia nuestra. Isaías anuncia nuevos tiempos que llegarán de la mano de un personaje extraordinario, sobre el que reposará el Espíritu del Señor. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. En otro momento anuncia un siervo misterioso, en quien Dios se complacerá y que, lleno de su espíritu, llevará a cabo sus planes de rescate sobre la humanidad. A él pondrá por luz de las gentes, para que su salvación alcance hasta los confines de la tierra. Estas promesas de salvación y restauración toman cuerpo en Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, que con su presencia en la tierra y la obra de redención que lleva a cabo en ella, aplica el tratamiento apropiado al mal que había entrado en el mundo por la desobediencia del hombre. San Pablo, partiendo de la presencia de Jesucristo en la tierra y el conocimiento de su obra que él mismo ha experimentado tan profundamente, echa una mirada retrospectiva para resumir la historia de salvación, fijando la atención en dos hombres, Adán y Jesucristo. Al que él llama Nuevo Adán, fue hecho el primer hombre. Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. El primero abre las puertas al pecado y la condenación. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el segundo viene la salvación que el hombre estaba necesitando para escapar a la situación de esclavitud en que le había colocado el primero.
En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La restauración que Jesucristo lleva a cabo devuelve al hombre a un estado de comunión con Dios, en el que Él pone a nuestro alcance bendiciones que no hubieran llegado a conocer sin el desastre causado por el pecado. Pues no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de un solo, porque la sentencia partiendo de un solo lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en la justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo, por Jesucristo. La promesa de la salvación en la época de los patriarcas inicia cuando Dios llama a Abraham y le hace dos promesas, las cuales son darle una enorme descendencia y una tierra. Su descendencia reinaría el pueblo de Dios. A la edad de 100 años, Sara, la esposa de Abraham, da a luz a Isaac, y la promesa de Dios es confirmada cuando llama a Abraham a sacrificar a su hijo. Es Isaac quien hereda la promesa, y luego, por medio de engaños, su hijo Jacob heredó la bendición a pesar de ser menor que su gemelo Esaú. Jacob tiene 12 hijos, con sus 2 esposas y las siervas de estas. De ellos, quien heredará la bendición será José, el primer hijo de su esposa Raquel. Mas, sin embargo, no es él cuyo linaje sigue la salvación, sino el linaje de Judá, cuarto hijo de su esposa Lía, quien luego de ser engañado por Tamar, esposa de su difunto primogénito, la cual se disfraza de prostituta, es contratada por Judá y luego tiene gemelos de él, Feres y Seraj. Entre la descendencia de Feres se encuentra el rey David, y por lo tanto Jesús, el Salvador de nuestros pecados y Rey entre reyes. La monarquía siempre fue vista por la conciencia profética como algo sospechoso y hasta abiertamente malo, ya que su implantación en Israel significó la desaparición de la igualdad de las tribus y de las personas, la autorización de privilegios a grupos dinásticos, de la destrucción de las leyes, como la propiedad intransferible de la tierra. Los últimos profetas vieron la ruina causada por la monarquía. ¿Qué posición tomaron? A pesar de sus posibles y naturales habilidades, no hay un solo profeta que no hubiera reflejado en sus páginas la crítica y directa o indirecta al sistema social monárquico bajo el cual le tocó vivir. La razón de esto es que la monarquía fue la reimplantación de un sistema social que para mantenerse vivo necesitaba de la creación y mantenimiento de las clases sociales diferentes, del poder absoluto, en manos de una voluntad suprema corruptible, del uso de estructuras del poder incondicionales, tanto de armas como del dinero, y de la religión y del empleo de un sistema tributario firme, sin compasión, exactamente lo contrario al plan de Dios. Esto explica el reclamo continuo de los profetas. El exilio y el regreso de Israel. Una vez que los constructores pusieron los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes, revestidos y con trompetas, y también los levitas. Ellos eran los que cantaban al Señor, lo alababan y le daban gracias, porque su amor era bueno y porque su amor era eterno hacia Israel. Y todo el pueblo prorrumpía en grandes aclamaciones, alabando al Señor, porque se ponían los cimientos en la casa del Señor. Muchos que habían visto el primer templo estallaron en llanto, mientras veían poner los cimientos de nuevo. No se podía distinguir las aclamaciones de júbilo y el llanto de la gente. Eso está en Esdras, capítulo 3, del versículo 10 al 13.
El destierro de los judíos a Babilonia se escalona en varias etapas, que son el cisma político y el cisma religioso. La destrucción de Jerusalén y el destierro constituyen, humanamente hablando, el fin de Israel. Todas sus seguridades se habían venido abajo. Un cúmulo de preguntas oprimen el corazón angustiado del pueblo. ¿Dónde está la palabra de Yahvé? ¿Dónde están las promesas de Yahvé al trono, a la ciudad y al templo? ¿Qué ha sido del poder de Yahvé en relación a los dioses de Babilonia que lo han vencido? Luego, el regreso a la tierra prometida. El hecho fundamental de este periodo es la reforma religiosa de Nehemías y Esdras en el siglo V, por la que los judíos dejan de lado sus ilusiones de restauración como nación para convertirse en comunidad religiosa organizada en torno a la ley, el templo y el sacerdocio. En el año 539 a.C., Ciro, el rey de Persia, publica un edicto que permite a los judíos la vuelta a su patria. Dos profetas están encargados de animar al pueblo: Ageo en el año 520 y Zacarías del año 520 al 518. La reconstrucción del templo, aunque fue pobre si se compara con el de Salomón, no por eso es menos gloriosa, porque ahí va a estar la presencia del Señor. Nehemías llega a Jerusalén como gobernador, con el cargo de reconstruir la muralla de la ciudad para defender la vida de los repatriados de los ataques externos. La Iglesia de Jesucristo. Esto comienza cuando Dios nuestro Padre Celestial llama a un profeta para dirigir y enseñar a la gente de él. El profeta recibe de Dios las llaves del sacerdocio, que son el poder y la autoridad para dirigir la obra de Dios en la tierra. Esta obra incluye las ordenanzas o ceremonias religiosas necesarias para la salvación, tales como el ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. El profeta también recibe revelación continua o comunicación de Dios respecto a su voluntad para con las personas. Bajo la autoridad y dirección del profeta, las personas se organizan en una iglesia donde se enseñan las verdades de Dios y reciben ordenanzas. Durante la época del Antiguo Testamento, Dios siguió este patrón designado a profetas como Adán, Noé, Abraham y Moisés para establecer su iglesia entre el pueblo. Como parte de este patrón, los profetas dieron la autoridad del sacerdocio a otros hombres dignos como sacerdotes y a maestros para ayudar de la iglesia. En el Antiguo Testamento, la palabra congregación solía unirse con el significado de iglesia. Este mismo patrón se registra en el libro Mormón, donde se utiliza la palabra iglesia. Esto quiere decir que toda la iglesia está formada desde los comienzos de la época antigua.